Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, presentes y todos aquellos que allá a través de las redes sociales están mirando este video, sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a dar el mensaje que corresponde al día de hoy de parte de Dios para la iglesia cibernética de Jesucristo, que está esparcida en muchas partes del mundo. Bueno, vamos a dar inicio, pero no sin antes ponernos en las manos de Dios por medio de una oración. Les invito a los presentes y a los que están allá en las redes sociales que en reverencia al Señor inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor para que Dios haga su voluntad. Padre celestial, mi Dios todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesucristo en esta mañana, Padre, me dirijo hasta tu trono de tu gracia y me postro ante ti, Señor. Padre, para suplicarte que en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, Señor, que pongas tú la palabra en mi boca. Que tú, Padre, seas el que hables a través de mí. Solamente quiero ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Y que esta palabra penetre lo más profundo de nuestro ser a todos aquellos que están aquí presentes y aquellos que están allá enfrente del televisor, enfrente de sus computadoras, enfrente de sus teléfonos para escuchar este mensaje. Señor, los pongo en tus manos y me pongo en tus divinas manos, Señor. Úsame para gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio al mensaje de hoy. Como se acuerdan ustedes, estaba dando el mensaje de viviendo en los 5 sentidos. Todo cristiano debe de vivir con sus 5 sentidos. Porque cuando Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y nuestra madre nos trajo a este mundo, a Dios no se le pasó por alto ponernos todas las armas, todo lo que íbamos a necesitar para vivir en este mundo, y no para siempre, sino de pasada, porque aquí estamos de paso. Desde el momento que Adán y Eva se introdujo el pecado a este mundo, desde ese momento está designado esto para ser desintegrado. Y todos los que van naciendo, estamos de paso. Tanto ahorita en este tiempo, tanto los pecadores que no se han arrepentido, como los pecadores arrepentidos, o sea, los convertidos, los nacidos de nuevo. Estamos de paso. Pero como les digo, Dios nos equipó con esos 5 sentidos, que son la vista, que son el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Si no tienes tus 5 sentidos bien organizados, bien centrados, pues vas a vivir una vida desbalanceada y hasta en peligro, porque puedes morir. Si no tienes el gusto, si no tienes el sentido del gusto, puedes comer comida echada a perder y no sabes que está echada a perder porque no sabe. Ahora, y los sentidos van organizados, trabajan en conjunto. Cuando te vas a comer algo, tanto el gusto como el olfato están presentes para dar el ok. Entonces, ¿qué pasa de aquel que no está bien de alguno de sus sentidos? Pues puede hasta morir. Hay personas, yo he mirado en reportajes, ¿verdad? Personas que llegan a tener una infección, una enfermedad, no sé cómo decirles, que no sienten lo que es el tacto. Personas que se golpean y no sienten. Personas que se ponen con lumbre, se queman y no sienten. Lepra. Coronavirus. Son virus muy fuertes.
Simplemente la lepra. Las personas leprosas están muriéndose, pero no sienten. La lepra los va carcomiendo y no sienten. ¿Por qué? Porque no tienen el sentido del tacto, no lo tienen bien, por eso no sienten ese dolor. Así es todo aquel cristiano que no tiene bien desarrollados sus 5 sentidos. El pecado es como la lepra. El pecado lo va carcomiendo y la persona va muriendo sin que se dé cuenta. ¿Por qué? Porque no siente. No siente. Hay otro que también, y de eso murió mi madre, por cierto, que le nombran la muerte silenciosa, que ni cuenta se dan. Son aquellas personas que tienen alta la presión, se están muriendo y no saben, porque nomás de repente les pega un derrame cerebral y no sienten. Y si no las atienden a tiempo, se mueren. Y eso pasó con mi madre. Entonces, esa la conocen como la muerte silenciosa. Qué importante es que nuestros 5 sentidos, humanamente hablando, estén bien desarrollados. Cuando nacemos de nuevo del Espíritu, Jesús dijo a Nicodemo que el que no naciera de nuevo no iba a poder entrar al reino de Dios. Cuando nacemos del Espíritu, igualmente necesitamos esos 5 sentidos que estén bien ejercitados. Dios me dio ese mensaje ya hace como un mes. Con esto son 4 semanas. Y vamos a entrar en la lectura de donde empezó este mensaje. Hoy vamos a leer, vamos a meditar en el sentido de la vista y el sentido del olfato. En esos 2 sentidos terminamos este mensaje que Dios puso en mi corazón compartir. Vamos a empezar a leer de donde salió todo el mensaje. Hebreos capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí el escritor a los Hebreos está hablando acerca de esos 5 sentidos. Dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto se han hecho tardos para oír. ¿Qué quiere decir con esa palabra? Se han hecho tardos para oír. Está hablando de la persona que está en un estudio bíblico, está en una predicación, pero no está. Como dijo Jesús, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Hay mucha gente que llega al culto, pero está la predicación y ellos están medio escuchando, o más bien medio oyendo, pero no escuchando. Porque oír es
percibir ese ruido o de voz o de carro, de cualquier cosa, es oír. Dice, oí un ruido, pero no supo qué dijo ese ruido. Escuché un gato. Entonces escuchó un ruido, pero supo de qué era. Eso es saber escuchar. Entonces hay gente que nomás oye, pero no escucha. Y aquí dice el escritor de los Hebreos, por cuanto se han hecho tardos para oír. O sea, no es que no están oyendo, sino que ellos no quieren oír. Se han hecho tardos. Ellos solos se han hecho, no que sean. O sea, retardados. Una persona retardada puede llegar, y no por ofender a las personas de esas circunstancias, pero es para entenderlo. Una persona que está mal de sus 5 sentidos se le llama retardada. Y una persona que está mal de sus 5 sentidos, retardada, no puede entender esto. Entonces, es lo que está diciendo aquí el escritor a los Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Cuando la gente no quiere entender, te puedes pasar tiempo, años hablándole, enseñándole, y nunca va a entender. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír. Porque muchas veces no queremos que nos enseñen. Porque muchas veces, y lo digo por mí, a mí muchas veces en México decían, ¿qué cosa puede enseñar este? Si era reborracho, ese hermano se convirtió y ahorita ya se cree pastor. Nunca ha estudiado. Y eso se llevaron conmigo porque yo andaba predicando la palabra, no andaba predicando que yo había estudiado. Pero la gente que le llamaba la atención y nomás por curiosear, dice un dicho, ¿verdad? Que la curiosidad mata al gato, ¿verdad? Entonces hay gente, o había gente y todavía, que no lo pueden creer, pero cuando se ponen a hablar conmigo, a exponer un punto, pues se quedan sorprendidos, y no porque yo sea muy sabio, sino porque Dios dice que a los que Él quiere, Él les da sabiduría, ¿verdad? Entonces, es bien importante entender esto. Y dice en el verso 12, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales, o sea, es tanta la ignorancia que tienen, después de tener tanto tiempo, han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, compara eso como un niño de pecho, que ese niño de pecho no le puedes dar comida sólida, pura leche. ¿Por qué? Porque todavía no tiene, dicen, no, este es bien colmilludo, o sea, se la sabe de todas. Ahora, un niño que no tiene colmillo, o sea, no se la sabe, no sabe qué es, ¿verdad? O sea, es fácil de entender esto. Que un niño no va a poder digerir lo que le des y le va a hacer daño. Y mientras no le des comida sólida, a ese niño, mientras no le crezcan los colmillos, mientras no va madurando, no va a poder digerir el alimento sólido. Y si pasa tiempo y nomás pura leche, pura comida blandita, el día que come algo fuerte le hace daño. Le hace daño. Y eso pasa con la mayoría de la gente religiosa que está impuesta a como su pastor les habla, que está impuesta a todo lo que les están diciendo. Más si son de esos pastores que no les gusta hablar del pecado, o que saben de sus miembros que viven en pecado, pero nunca se atreven a decirles porque se van a ofender y se van a ir. Entonces, es importante que cada uno de nosotros entendamos la importancia de la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque si pasan los años y ese niño no crece, o sea, es un niño mongolito, un niño retardado. Y hay muchos cristianos, vuelvo a repetir, que ya debiendo de ser ya maestros después de tantos años, tienen necesidad de que se les esté dando lechita.
Y si se les habla algo fuerte, se ofenden. Y bueno, nosotros no estamos para agradar a esas personas. Estamos para hablar la palabra de Dios, para agradar a Dios, para obedecer a Dios. Entonces Pablo, el escritor de Hebreos, dice aquí que tiene necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, nunca va a crecer. Mientras siempre esté tomando lechita, dice, es un experto en la palabra y nunca va a crecer. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, oigan, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Para quiénes? Para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo vas a alcanzar madurez? Cuando ejercitas, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Por qué creen ustedes que esos que van al gimnasio, porque tomaron la decisión de estar bien en forma, pero hay un precio que pagar? No van un día y al otro día ya están bien, ya con eso, ¿no? Sino que están ejercitándose, y eso los va manteniendo. Y es lo que está pasando aquí, lo que está diciendo el escritor a los hebreos, que la madurez es para el alimento sólido para los que alcanzaron madurez. ¿Cómo alcanzaron esa madurez? Teniendo los sentidos para los que por el uso, o sea que los usan los sentidos, los 5 sentidos. Los 5 sentidos naturales en tu carne, tu misma naturaleza lo pide, la carne. Los ejercita tu misma carne. Por ejemplo, estás en la estufa y de repente se te olvida que la tenías prendida y la agarras y te quemas y luego la sacas. Tan ejercitados tus sentidos. Pero espiritualmente, mientras no te alimentes de la palabra que sale de la boca de Dios, no vas a poder tener ese ejercitamiento en la palabra. Mientras no te sientes, tengas por costumbre sentarte a meditar en la palabra individualmente o con familia, en grupo, mientras no escudriñes las escrituras, no creas que vas a poder llegar a la vida eterna. Jesús lo dijo, Juan 5:39, dice, escudriñen las escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Pero mucha gente le da pereza hasta llevar la Biblia a la iglesia. Mucha gente dice, no, aquí en mi celular, y allá en su celular están mandando textos, están haciendo otras cosas. Pero ya no miras la iglesia que esté buscando, que el pastor está hablando de la escritura. A mí nunca lo vas a ver hablar, predicar y que no te dé la palabra donde está hablando Dios, no yo. Y si no vas a la palabra, ¿qué va a pasar contigo? Vas a crecer todo retardado. Un ejemplo para mí, un ejemplo tan hermoso que miro es en la iglesia de esta iglesia Berea. La iglesia de Berea, dice la escritura que cuando Pablo llegó a predicarles allá en Berea, dice que se juntaron varios hermanos que ya se habían convertido. No fue que cuando Pablo les predicó, sino de aquellos que se convierten, porque en la fiesta de Pentecostés se llenaron del evangelio todos los que estaban ahí, de la palabra, y se fueron, pero se fueron predicando el evangelio. Porque todos aquellos que nos hemos convertido, no podemos dejar de hablar del evangelio. No podemos dejar de testificar de aquel que cambió, si es que cambió verdaderamente nuestras vidas. Porque dice Pablo, me es impuesta necesidad. No es que hablas porque tú quieres hablar, sino porque ya esa es tu naturaleza. Tu corazón está lleno de palabra. Y dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es allí donde conoces al verdadero cristiano.
Necesitamos la palabra. Por eso Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Y ellas son las que les van a llevar a conocerme a mí. Nadie puede conocer a Jesús si no es por las Escrituras. Ellas les van a dar testimonio de mí, dice. O sea, ellas te van a dar a conocer a Jesús. Y aquí el escritor de los Hebreos dice que entonces que para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De ahí empezó el mensaje que hoy con este es el número 4 y terminamos con este, que son los 5 sentidos. Vamos a, ya que hemos leído todo esto de donde empezó el mensaje, vamos a ver lo que nos habla Génesis capítulo 3 versos 6 y 7. Génesis capítulo 3 verso 6 y 7 dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vio la mujer que el árbol era bueno. Acuérdense que estamos hablando del sentido, la vista y el gusto. Y ahí están los dos. Lo miró, lo codició y se le hizo bueno. Ahí vemos entonces al decir bueno que se está refiriendo a ¿qué? Al gusto, ¿verdad? Vio que era bueno para comer y árbol codiciable, dice. Era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y comió. Y en el verso 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Aquí es cuando ya se necesitó, que espiritualmente nosotros también se nos dieran los 5 sentidos espirituales. Ya fue necesidad. ¿Por qué? Porque antes de que pecaran, no había necesidad. Porque ya estaban ellos diseñados así para vivir eternamente y para siempre. Ellos conocían el bien. Ellos conocían el bien. Y les dijo que de ese árbol no lo comieran, porque ese árbol era de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal. Y yo he dicho, ¿verdad? Nunca lo he escuchado yo del púlpito. Yo lo he mencionado como unas 2 veces, 3 veces. Que ese árbol, Dios les dijo que no comieran de ese árbol. Porque el día que comieran de ese fruto, ese día iban a morir. Entonces, ¿será que Dios les puso una trampa para ver qué hacían? La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Una cosa es una tentación y otra cosa es una prueba. Dios nos prueba. El diablo es el que nos tienta. Dios hizo ese fruto, de ese árbol, de ese fruto, no nada más para tenerlo de adorno ahí y ya. Porque la Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharlo. El árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno, pero no era su tiempo para comer ese fruto. ¿Por qué no era su tiempo? Porque eran niños. Aunque estaban grandotes, porque así los hizo Dios. A nosotros nos parieron chiquitos. Íbamos creciendo. Ellos tenían que pasar cierto tiempo. Y es cuando Dios les iba a permitir, eso ya en su soberanía de Dios, ¿verdad?
el día que ellos pudieran comer de ese árbol, porque no nomás lo hizo de balde, para ocupar un espacio y tentar a poner en peligro a sus hijos, o bueno, su creación, porque todavía no eran hijos. ¿Quién de nosotros los padres en la casa hacemos algo y que es peligroso y sabemos que tenemos niños y lo dejamos así como si nada? El árbol no estaba rodeado, el árbol estaba con los demás igual, pero ya se le había dicho que ese no deberían de tocarlo. Mas en cambio lo comieron. ¿Y qué dice que pasó? Entonces, verso 7, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, de ambos, y conocieron que estaban desnudos. O sea, antes de que comieran, ya estaban desnudos y no lo sabían. ¿Por qué? Porque eso era lo malo. Ya cuando entra el pecado es cuando ya entendieron que era malo y les daba vergüenza y se escondían uno del otro. Cuando comieron de ese fruto. Entonces, ¿qué sabiduría les llegó? La mala. La mala. ¿Por qué? Si era bueno. Bueno, porque cuando tú te cortas un fruto y no está maduro todavía, ni te lo comes, te va a hacer daño y echaste a perder el fruto. Y eso fue lo que ellos hicieron. Eso fue lo que ellos hicieron. Se les abrieron los ojos, pero conocieron nomás lo malo. Porque, y nomás es cuestión de mirar esto, mira lo que te voy a leer aquí. 3:21, ahí mismo, en el verso 21. ¿Qué dice? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, pues no que habían agarrado sabiduría, ¿por qué no se hicieron túnicas de pieles? ¿Por qué se hicieron esos delantales de hojas? Hasta más tonto pensaría que se le iban a romper con el aire o una carrera, qué sé yo, ¿no? El poner sus hojas de delantales, de hacerse sus túnicas con hojas. ¿Por qué si recibieron la sabiduría, por qué no pensaron en hacerse unas de pieles? Dios tuvo que enseñarles, Él los vistió, o sea, se los puso de ejemplo, así deben de vestirse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sabiduría que se introdujo a este mundo es sabiduría. ¿Qué dice la Escritura respecto a eso? Que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. ¿Por qué? Porque esa fue la que introdujeron. Se lo tragaron verde, les hizo daño. Conocieron nomás lo malo, no lo bueno. Ahí vemos cómo se dieron cuenta que estaban desnudos. No pudieron hacerse sus buenas túnicas, ¿verdad? Dios tuvo que intervenir. Bueno, entonces ahí desde ese punto estamos viendo ya en el sentido, ¿verdad?, de la vista. ¿Qué hizo esta mujer? Miró. ¿Y qué dice la Escritura? Que también después de que miró, ¿qué hizo? Lo miró delicioso. Y hay un punto bien importante. ¿Qué hizo? Lo codició. Lo codició. Miren, aquí lo dice bien claro. Y ahí tiene mucho que ver, miren. Dice, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Árbol codiciable. ¿Qué dice la Escritura respecto a eso? Jesús nos pone el ejemplo. Jesús dijo, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo les digo que todo aquel que mire, estamos hablando del sentido de la vista, que mire una mujer con codicia en su corazón, dice, ya ha cometido adulterio. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué es adulterio? Ser infiel. ¿Qué hizo esta mujer? Le fueron infieles a Dios. A Dios le fueron infieles. ¿Por qué? Porque miró y lo codició. Y es lo que Jesús nos enseña ahí, que todo aquel que mira, codiciándolo, dice, que quien mira a una mujer codiciándola en su corazón, ya ha cometido adulterio. Entonces, y cuando habla del hombre, no se refiere solamente al hombre, se refiere al género humano, porque hay muchas mujeres que hacen lo mismo, igual que el hombre,
y lo hacen más fino porque son más astutas. El hombre es más bruto. Entonces, las mujeres también miran a un hombre codiciable y si lo quieren, se les hace fácil. En mi caminar, en el trabajo, yo me di cuenta de muchas cosas. Y yo creo que todos ustedes que trabajan se dan cuenta de mujeres cómo llegan y si a alguien les gusta, ya no hayan cómo lograr y ofrecérseles. Entonces, es importante, ¿verdad?, tener ese conocimiento. Ahora, vamos a ver, ya miramos allí, ¿verdad?, acerca de que Dios les hizo las túnicas. ¿Por qué? Porque ellos no tenían sabiduría cómo hacerlas. Y supuestamente habían alcanzado la sabiduría, pero como les digo, una sabiduría diabólica. ¿Por qué? Porque fue el diablo que la indució a que comiera mintiéndole. Le dijo la verdad, pero a medias. No morirán. Tu Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto serán abiertos sus ojos y serán semejantes a Él, conociendo el bien y el mal. O sea, ¿qué les dijo? Lo que le dijo sí era cierto, pero a medias, porque ya no les siguió diciendo a dónde iban a parar, ya no les siguió diciendo que iban a quedar destituidos por desobedecer a Dios. El diablo todavía no era lanzado a la tierra. Hizo caer a Adán y a Eva, pero tardó tiempo allá. Lo vemos en el libro de Job, cuando dice que estaba Dios allá sentado con sus hijos, y dice que también llegó Satanás, y le dijo: ¿de dónde viene Satanás? De merodear la tierra. ¿Y qué le dijo? ¿Ya consideraste a mi siervo Job como me es fiel? Entonces, ahí por eso digo yo, que cuando hizo caer a Adán y a Eva, él todavía entraba y salía y venía y hacía todavía. Y por eso es que Jesús tuvo la necesidad de venir a sacrificarse. Porque de hecho Jesús iba a venir. La Biblia dice que la ley era un ayo. Un ayo quiere decir un guardia, una seguridad para cuidarte hasta entregarte donde te tiene que entregar. La Biblia dice que la ley era un ayo para llevarnos a Cristo. Ya llegaba Cristo y en Cristo nos entregaba. ¿Y qué hacía Cristo? Nos adoptaba. Porque ahí dice la Escritura que ya estamos predestinados para ser adoptados hijos de Dios cuando Jesús viniera. Y el sello de la adopción iba a ser el Espíritu Santo. Pero sin que hubiera el pecado, sino que ellos iban a tener que ir madurando paulatinamente como un niño cuando nace y va creciendo a su tiempo. Entonces Dios tenía todo ese plan, pero todo se echó a perder por obra de Satanás. Entonces tuvo que haber el sacrificio y el derramamiento de sangre. Tuvo que haber eso y de Jesús, no de animales. Los animales nada más cubrían el pecado. La sangre del sacrificio de Jesús limpia, desarraiga, arranca el pecado. Ok. Entonces, otro punto que vamos a ir viendo pasajes donde nos habla acerca del sentido de la vista. Vamos a ver Mateo capítulo 7. Y vamos a leer del 3 al 5. Capítulo 7 y vamos a leer del 3 al 5. Dice, ahí está hablando Jesús. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué nos está diciendo Jesús? El sentido de la vista, ¿verdad? Que mientras no tienes bien ejercitado el sentido de la vista, vas a ver mal. Vas a ver mal. ¿Cómo miras la paja del ojo de tu hermano y tú no te miras la viga? O sea, no está hablando en vista literal, sino está hablando en sentido espiritual.
A eso se está refiriendo. Entonces ahí vemos que necesitamos tener ejercitado el sentido de la vista. Es lo que estamos tratando. Por eso le dice ahí, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea, ¿por qué te espantas de un detallito, una caidita de tu hermano que no es gravosa, cuando tú has hecho cosas peores? O sea, cuando habla de una viga, se está refiriendo a algo mucho más grande. O sea, has pecado mucho más que lo que tu hermano, y tú ya te lo estás acabando a tu hermano. Por eso, a eso se está refiriendo. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 8, verso 15. Marcos 8, 15. Dice así la palabra del Señor. Y Él les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué está hablando ahí? Y les dijo, miren, miren, ¿qué quiere decir? Que estés bien atento. Miren, el sentido de la vista. Miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces, aquí vemos que se está refiriendo a ¿qué? Más abajo lo dice. Dice, y decían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen, y no recuerdan. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo? Aún no entienden. O sea, en el verso 18, ¿qué dice? Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. ¿Por qué? Está refiriéndose en el sentido espiritual. Tenemos que tener bien ejercitados los sentidos. Aquí se estaba refiriendo al sentido de la vista espiritual. Que se dieran cuenta de la hipocresía de ellos. Otro pasaje lo habla así, que no se dan cuenta, que se refería a la hipocresía de los fariseos, porque decían y no hacían. Por eso Jesús les decía, ¿cuántas veces les decía hipócritas? Marcos, ahí mismo, capítulo 4, verso 24, también nos habla acerca de eso. Dice, les dijo también, miren lo que oyen, porque con la medida con que midan, les será medido, y aún se les añadirá a ustedes los que oyen. Mire qué tremendo esto, les dijo también, ¿verdad? Miren lo que oyen. O sea, ¿cómo vas a mirar lo que alguien está oyendo o lo que tú estás oyendo? ¿Cómo lo vas a mirar? ¿En qué sentido te lo está hablando? Se está refiriendo en el sentido espiritual, cuando dice que miren lo que oyen, que tengas cuidado, que analices bien, que mires quién te está enseñando, que analices bien lo que te están enseñando. Por eso dice, miren lo que oyen. ¿Por qué? Porque en su contexto dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué cosa estás oyendo? Eso es lo que va a definir cómo va a ser tu crecimiento, cómo vas a ir. Por eso dice, miren lo que oyen. O sea, en el sentido espiritual, que estés atento a lo que estás oyendo. Qué importancia tiene saber a quién estamos escuchando. Vamos a ver qué nos dice ahí Mateo 18:10.
Y les estoy dando la escritura en todos los 5 sentidos. Hablé de la escritura porque no quiero que se malentienda. Los 5 sentidos son espirituales y nos habla Dios aquí en los 5 sentidos. Por eso es que estamos leyendo pura Biblia. Mateo 18:10. ¿Qué dice? Mateo 18:10. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. ¿Por qué? ¿Cuántas veces? Y eso yo lo viví. Ahorita ya cumplimos, ahora el 16 de septiembre, cumplimos 28 años, mi esposa y yo, de que nos convertimos a Cristo. Pero en ese caminar fuimos a diferentes lugares, a iglesias. Había iglesias que ni cuenta se daban que ibas. Los muy apáticos, los cristianos, no te saludaban con una persona nueva, que estás llegando a una iglesia nueva para ellos. Entonces, eso no te motiva a seguir adelante. Y nosotros seguimos adelante porque nacimos de nuevo. Porque si no hubiéramos nacido de nuevo, hubiéramos quedado ahí donde hubiéramos en el mundo. Yo conozco muchos, desde que me convertí a Cristo, he visto muchos, dizque nacer de nuevo y terminar en el mundo. Tanto pastores como cristianos normales. Y da tristeza ver eso. Por eso dice la Escritura que lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se desvanece. Nomás es una llamarada, una pasada. Yo recuerdo mis hermanos cómo me decían: ya te lavaron el coco, nomás una pasadita y ya. Me acuerdo un amigo allá en Morelos, a Huechingo, Morelos. La borrega, por cierto, así le decían de apodo, o le dicen. No, Pedro, yo conozco varios. Y me decía: mira, fulano de tal, mira, 2 años predicando y con su Biblia. Dice, y ahorita lo vieras, ya dejó a su mujer, ya vive con otra. Y me habló de varios. Y le dije, sí es cierto, sí te creo. Lo que no creo es que hayan sido cristianos. Entonces, esa vez me acuerdo un reto. Porque él me dijo, dice, es más, a ti, 3 años, 4 años a lo más y vas a ser igual que ellos, Pedro. Dice, es más, dice, si dura 5 años, te regalo un pastel de 5 pisos. Le dije, anótale en un calendario. Dentro de 5 años vengo por ese pastel. Y no fueron 5, fueron 7. A los 7 años fui a verlo. Y llegué, y nunca se me olvida. Y le dije, le dio gusto y me abraza, porque era amigo del mundo, ¿verdad? Ya llega, me abraza, pásale Pedro, ¿qué pasó? Y todo esto, ¿no? Le digo, pues vengo por el pastel, borrega. Le dije, ¿te acuerdas que me dijiste que si tardaba 5 años me ibas a dar un pastel de 5 pisos? Dice, versos, ¿ya pasaron 5 años? Le dije, no, vete, mira en el calendario. Le dije, son 7 años, tenía 2 años de más, le dije, de pilón. Así es que vengo por mi pastel de 5 pisos. Y era hombre de palabra. Me dice, pues vamos a comprarlo. Le dije, no, borrega, Rey se nombra. Le dije, no, Rey, le dije, nomás vine para mostrarte que no fue una ilusión, no fue algo pasajero. Le dije, lo que Dios hace, lo hace perfecto y permanece. Le dije, y ahí fue donde él creyó, se quedó impactado de ver. Y ahorita pues ya cumplimos 28 años. Y en 28 años, les digo, he visto tanta gente así. Y por eso aquí el escritor menciona esto, ¿no? Aquí en Mateo 18:10, donde les dice, miren
que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque te miran y te menosprecian, y más si te miran con ropa humilde, que no te miren bien de vestido, de corbata, más si vas a esas iglesias grandes donde les importan los lujos, no les importan las almas, te menosprecian, te miran como cualquier cosa. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, o sea, a un cristiano nuevo. A ese es un pequeño. Miren que no los menosprecien, sino que debemos de hacer, soportar sus cargas, sobrellevar sus cargas. Dicen los más fuertes sobrellevan las cargas de los débiles. Y eso lo vemos en familia. El hermano mayor siempre lleva las cargas más que el menor, le ayuda al menor. Y luego muchas veces el mayor nos surte, ¿verdad? ¿Cuántas veces tu hermano mayor no te golpeó? Y yo a mí, lo digo por mí, seguido. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice ahí Mateo 24, capítulo, verso 4 al 6. Mateo 24, y vamos a leer del versículo 4 al versículo 6, dice: respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oirán de guerras, rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué cosa está dando el consejo Jesús aquí a los cristianos? En el verso 4, que dice: miren que nadie los engañe. O sea, que estés atento en tu vista espiritual, que no te engañen, dice. Miren que nadie los engañe. Y en el verso 6 dice: y oirán de guerras y rumores de guerras, miren que no se turben. O sea, arriba dice: miren que nadie los engañe, y luego abajo dice: miren que no se turben. O sea, no se confundan, no se espanten. Pero ¿qué debes de tener ejercitado? El sentido de la vista, espiritualmente hablando. Vamos a ver ahí Mateo 22, 16. Dice, Mateo 22, 16 dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? ¿Qué cosa nos está hablando aquí? Acerca de ellos estaban haciéndole ver a Jesús que Jesús miraba las cosas espirituales, pero estaban aparentemente, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Que el diablo te va a hacer ver cosas que son a la vista natural del hombre espirituales, pero recordemos que nosotros ya no andamos por vista natural. Nosotros ya no somos naturales. ¿Qué somos nosotros? Sobrenaturales. Estamos arriba de la naturaleza. Los naturales son los del mundo, porque el mundo natural, la carne, su naturaleza es el pecado. Por eso viven en pecado. Pero el mundo, cuando nos nacemos del Espíritu, ya dejamos lo natural para vivir sobrenatural, o sea, por arriba de lo natural. Lo natural está abajo. Entonces es lo que está diciendo aquí la palabra, ¿verdad? Acerca de estos fariseos, ¿verdad? Que le preguntaron, ¿no? Le preguntaron, dice, atentarle al Señor: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Hipócritas, si sabían, entonces ¿por qué no se convertían?
Dice, sabemos. Si sabían, ¿por qué no obedecían? ¿Cuántos y cuántos cristianos hay en este tiempo que saben, pero no lo hacen? ¿Qué dice el Señor? Hay de aquel que sabe y no lo hace. Más le hubiera valido no haber sabido nada. Y en su contexto Jesús dice, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Si yo no hubiera venido, pues ¿cuándo te vimos? Hay una parábola donde dice, tuve hambre y no me dieron de comer. Pues, ¿cuándo te vimos? De cierto le digo que cuanto no lo hiciste a este, tampoco a mí lo hiciste. Cuando vemos un necesitado, vemos ustedes el testimonio, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo a seguir. Los hermanos menores debemos de aprender de los hermanos mayores. Buscar tu hermano mayor, pero que sea de verdad tu hermano, no tu primo. Porque tu primo es aquel que es, ¿cómo se dice? No, es mi primo hermano. O sea, no es tu hermano, es tu primo. O sea, son los cristianos carnales. Y les digo yo, los peligüeyes, ¿verdad? Que se cruzan el borrego y el chivo, ¿verdad? Hembra y macho, borrego y chivo, y ya salen los peligüeyes. O sea, ni son chivos, ni son ovejas. Y entonces es importante entender esto, hermanos. Es muy importante. Aquí, según ellos, estaban alabándolo, ¿no? Diciéndole que enseñas el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, no miras la apariencia de los hombres, o sea, no te guías por la vista, no te guías por lo que miras. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. O sea, por fe es mirando el futuro. Fe es creer, mirar algo que estás esperando, que no lo miras físicamente, pero que sabes que va a venir. Eso es fe. Entonces, aquí vemos este ejemplo, ¿verdad? Claramente. Lucas 21, verso 34. Lucas 21, y vamos a ver el verso 34. Dice, miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. ¿Qué es la advertencia que nos está haciendo Jesús aquí? Miren también por ustedes mismos, que su corazón no se cargue de glotonería y embriaguez. ¿Qué es lo que hacen en las fiestas? Comida y chupe. En todas las fiestas, ¿o no es cierto? ¿Y qué está diciendo aquí Jesús? Miren, o sea, no es malo que tengas una fiesta, que haya comida. Porque dice la Escritura que cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Pero hay muchos que están ahí, pero no están en armonía. Y si no hay armonía, ahí no hay bendición. La Biblia dice, el pasaje que le estaba diciendo, mira que cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Dice, porque ahí derrama Dios bendición y vida eterna. Donde hay armonía. Pero si es una fiesta donde están mundanos y cristianos, ¿habrá armonía? ¿Y qué es lo que hace la gente? Por eso dice aquí bien claro, miren también ustedes por ustedes mismos. O sea, que tú mires por ti mismo para que no seas seducido por el engaño del pecado, porque el diablo es astuto. Vamos a ver ¿qué nos dice? En el verso 36 también dice ahí mismo, velen pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velen pues, velen. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Ustedes contratarían a alguien que algún velador y que estuviera ciego?
¿Verdad que no? Entonces, ¿qué deducimos ahí? Que está hablando del sentido, la vista. Velen pues, o sea, no estén ciegos, miren bien, velen en todo tiempo, o sea, no nada más por un horario, no, yo de 6 a 10 de la noche, no, velen en todo tiempo. Aquí se está refiriendo espiritualmente que debemos de estar velando. Velando quiere decir mirando. No que te estés desvelando la noche, que no duermas. Velen ustedes, o sea que estés atento mirando en todo tiempo, sea de día o sea de noche. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Todo esto. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 1:26. Ahí ya nos empieza a hablar Pablo. 1 Corintios 1:26. Dice: pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea que dice, pues miren, hermanos, su vocación. ¿Cuál es? ¿A qué se le dice vocación? Algo que tú tienes, ejercitas, es tu vocación y lo disfrutas hacerlo. Es tu vocación. Cuando vas a estudiar, te gustan las leyes, estudias para abogado. Te gustan las matemáticas, estudias para arquitecto, ingeniero, para maestro catedrático, qué sé yo. Entonces, de acuerdo a tu vocación, quiere decir el don espiritual que tienes. Porque recordemos que Dios nos pone dones. Cuando nacemos de nuestra madre nos pone talentos en la carne. Tenemos el talento para ser un buen albañil, para ser un buen abogado. O sea, estudias porque no todos tienen la misma capacidad, no todos tenemos la misma capacidad. Entonces, es importante entender esto, ¿no? Aquí dice, pues miren, hermanos, vuestra vocación. ¿Nosotros qué somos? Cristianos. Entonces mira tu vocación. Mira que tu vocación, si dicen este es un abogado, un buen abogado, y lo contratas y no lo contratas para defender un caso injusto que te están cometiendo y lo pierde, ¿será un buen abogado? No, se equivocó de su vocación. No, esa no era su vocación. Así hay muchos que profesan una vocación que no tienen. Hay muchos cristianos que se dicen cristianos que no son cristianos. Hay muchos pastores que se dicen pastores, pero no son pastores. A eso se está refiriendo esto. Pues miren, hermanos, su vocación. O sea, mira si la vocación que tienes la estás ejerciendo. Mira, ten cuidado. 3:10, ahí mismo. 1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. O sea, Pablo está diciendo que él puso el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La enseñanza, la doctrina. La Biblia dice que nosotros debemos de estar fundados en la doctrina de los apóstoles, pero los que andaban con Cristo, no la apostolitis podrido, corrupto que surgió nuevamente en estos tiempos, que ya se dicen apóstoles. Eso es basura. Aquí Pablo lo está diciendo. Los apóstoles eran los arquitectos, los que estaban poniendo las bases, los cimientos para ahí edificar la iglesia. La iglesia. Por eso dice la escritura que allá en la visión que miró Juan, cuando miró la santa ciudad, dice que miró que la ciudad tenía 12 puertas. Y cada puerta tenía el nombre de los 12 apóstoles.
y que tenía 12 cimientos, y que esos 12 cimientos tenían los nombres, las puertas tenían los nombres de las 12 tribus, las 12 puertas tenían arriba el nombre cada puerta el nombre de una tribu. Y luego tenían los 12 cimientos, y dice que los 12 cimientos tenían el nombre de los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque esa ciudad es la iglesia, es Cristo. Los cimientos son el evangelio de Cristo. Y esos 12 apóstoles fueron los que fueron encargados para que fueran los arquitectos. Aquí lo dice. Por eso dice aquí el verso 10, ¿verdad? Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ahí está, ahí vemos, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. O sea que no podemos poner otro fundamento, no podemos poner otro fundamento, el fundamento ya está. Nosotros debemos de edificar, echar las paredes, ya todo lo demás, con la doctrina de Cristo. Pero el fundamento ya está, no lo podemos cambiar. Entonces, qué importante es esto. Y en estos tiempos, ¿cómo vemos de cambios en todas las religiones? Todavía hay profetas, todavía hay apóstoles. Ahorita solamente hay evangelistas, pastores y maestros. Esos son los que todavía estamos trabajando para hacer crecer la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que es el pueblo de Dios. Ahí en Corintios capítulo 8, verso 9, también nos habla. Dice: pero miren que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Qué debemos de tener cuidado? Dice, mira, ¿verdad? Lo está hablando bien claro, que debemos de mirar con libertad, que esta libertad, porque nosotros fuimos llamados a libertad. Dice, y como fuimos llamados a libertad, no se hagan esclavos de los hombres. ¿Quiénes son esos esclavos? Toda aquella gente religiosa que obedece más a su religión antes que a la palabra de Dios. Eso fue lo que Jesús les dijo a los fariseos y saduceos y todas las religiones que salieron de los judíos, del pueblo judío. Pero las sobresalientes eran los escribas y fariseos. Por eso les decía: escribas y fariseos hipócritas, ustedes invalidan la palabra de mi Padre poniendo como mandamiento tradiciones de hombres y no según la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos en estos tiempos. Todas las religiones tienen sus propios mandamientos. Y ese es el problema. Por eso dice que nosotros debemos de ¿qué? Mirar que esta libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Que nosotros miremos que si ya nacimos de nuevo, no le seamos de tropiezo a un débil, o sea, a un niño que va creciendo. Ahí 4:18, 2 Corintios 4:18. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Oigan, qué tremendo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a mirar las cosas que no se ven? Se está refiriendo en la vista espiritual, en el sentido de la vista espiritual. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y qué precioso, ¿verdad? Porque las cosas que se ven, dice, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí mismo, capítulo 9, verso 12. Primera de Corintios 9:12, atrasito. 1 Corintios 9:12 dice, a ver, es segunda de Corintios, perdón hermanos. Segunda de Corintios 9:12.
no, me confundí el pasaje, hermanos. Pero el punto que está hablando ahí, donde Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme. Así dice la escritura. Me confundí en la escritura que di, pero este es el punto, porque lo tengo aquí anotado. Entonces, en Efesios, capítulo 5, verso 15, también nos habla ahí bien claro el apóstol Pablo. Efesios capítulo 5, verso 15, dice, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué nos está diciendo? Acerca de la vista, el sentido de la vista, que analicemos cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. El sentido de la vista espiritual es para que analices a ti mismo también, no nada más para que analices a los demás, para que te analices a ti mismo. Y voy a darles otros pasajes, no los vamos a leer, se los voy a dar solamente para que los lean los que puedan después. Segunda de Pedro, vamos a leer esta está muy buena, muy clara. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 9. Segunda de Pedro 1, 9. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Acá, empezando desde el versículo 3, ahí habla y nos menciona de 7 cosas que debemos de tener. Dice en el verso 5, ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Son 7 cosas. Dice, añádanlas, estas 7 cosas a su fe. Pero si no tienes fe, ¿cómo vas a añadirle esas 7 cosas a tu fe si no la tienes? Entonces, y luego dice, verso 8, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cuánta gente está enseñando y que ni tan siquiera tiene fe? Mucho menos esos 7, yo le puse a ese mensaje hace tiempo, las 7 vitaminas de Dios para sus hijos. Sino, ¿cuántos y cuántos están enseñando y no tienen ni la fe, ni el llamado? Mucho menos van a tener estos 7 elementos, ¿verdad? Y si no los tienen, ¿qué dice? En el verso 8, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán de estar de ociosos ni sin fruto. El que tiene fe y tiene estas 7 cosas es un hombre sabio, un hombre que va a dar mucho fruto. Y el verso 9 es donde nos concierne al sentido de la vista, donde dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, hablando espiritualmente. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y si es ciego, ¿tú te confiarías de un ciego? Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer. Entonces, aquí está el mensaje acerca del sentido de el oído. En Hebreos capítulo 11, versos 24 al 26, para aquellos que están en las redes sociales lo puedan leer. Y también ese es el pasaje, el último, hablando de la vista. Vamos a compartir solamente 3 versículos acerca del sentido del gusto. De eso hay poco que tratar, por eso lo quise incluir aquí. Vamos a ver qué nos dice en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer versos del 14 al 17. Dice así: pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué nos está hablando aquí entonces? Es el 14 al 16. ¿Qué nos está hablando? Que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Hace un momento les hablaba de el natural es el mundo. Nosotros somos sobrenaturales. Por eso dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué es no percibir? ¿Han oído ustedes, por ejemplo, la expresión cuando están haciendo algún negocio o algo y lo analizas y qué dices? Esto me huele mal. Esto no me huele bueno. A eso se está refiriendo. Pero el hombre natural no percibe, no olfatea, no es astuto. Una persona astuta es el que todo lo huele, lo analiza, lo discierne. El astuto. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús de eso? Que nosotros debemos de ser astutos. ¿Como quién? Como la serpiente. En Génesis dice que la serpiente era astuta. Y que nosotros debemos de ser astutos como la serpiente. Y prudentes como quién? Como las palomas. Inocentes. Entonces aquí vemos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. O sea, el hombre natural, la gente del mundo, te mira a ti y dice, este está loco. A mí me lo han dicho. A todos los que están locos. ¿Quién se ha muerto? ¿Quién sabe? Meditando ellos en su propio razonamiento. Cuando la Escritura dice que la palabra de Dios se discierne espiritualmente, no intelectualmente. Entonces aquí ya vimos un punto. Vamos a ver Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Pablo dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Estamos hablando acerca de el olor, el olfato, ¿verdad? ¿Cómo debemos de ser nosotros? Tenemos que tener discernido bien el olfato. Nosotros mismos debemos de olernos. ¿Cuántas veces tú mismo llegas del trabajo cansado, sudado, y tú mismo te hueles y no te gusta? Y te bañas, te perfumas, ¿verdad? Espiritualmente hablando debemos de hacer lo mismo. Tú tienes que saber oler en el hermano y en ti mismo, ¿verdad? Oler en el sentido espiritual. Cuando un hermano está hablando o está enseñando algo que está fuera de contexto, tú puedes percibirlo, o sea, puedes darte cuenta, y es cuando debes de usarlo, tu sentido del olfato, para glorificar a Dios y para ser de bendición a tu prójimo, a tu hermano, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo aquí Efesios 1 y 2. ¿Y qué dice empezando el 1? Sean pues imitadores de Dios. Fíjense, ahí dice Pablo, sean imitadores de Dios. ¿Y Cristo qué dijo? Sean imitadores, Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y Cristo también dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, que dice, aprendan de mí, o sea, imítenme a mí. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Imitar a los hermanos.
estar siempre percibiendo para edificar, siempre. Y para reprender cuando haya necesidad de reprender. Porque dice la palabra, ¿qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos, que no reprende a sus hijos? ¿Verdad? Y uno como pastor, uno tiene la responsabilidad de los hermanos que tú instruiste en la palabra, hermanos en la iglesia que está a tu cargo. Tienes la responsabilidad, ¿verdad?, de que estén caminando con los 5 sentidos bien ejercitados. Y por último, con eso terminamos, Filipenses, capítulo 4. Y vamos a leer versículos del 15 al 20. Dice: y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Pues aún en Tesalónica me enviaron una ofrenda. Me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en sus cuentas. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué cosa está hablando aquí Pablo a la iglesia de Filipos? Está reconociéndoles que estuvieron prestos siempre a apoyarlo, porque sabían que donde se iba a predicar, él gastaba su dinero. Él se iba, sacrificaba, no su familia porque no tenía familia, pero se sacrificaba a sí mismo, físicamente y económicamente. Hay un pasaje donde dice: sé tenerlo todo en abundancia y sé pasar necesidad. A todo me he acostumbrado. Y aquí los de la iglesia de Filipos dice que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solo. O sea, solo ustedes. Pablo les pidió: no, tú no vas a llegar a un árbol de limón y decirle: ¿sabes qué? Dame limones, necesito limones ahorita. Porque es limón, te tiene que dar limones, dame. No, el limón te va a dar limones, sí, y te los va a dar de acuerdo a como tú lo hayas tratado. Si tú lo limpiaste, lo cuidaste, lo abonaste, le echaste agua, no necesitas pedirle limones. Él te va a dar en abundancia, porque esa es su naturaleza. Y aquí los filipenses no necesitaban que se les dijera: ¿saben qué? El hermano Pablo anda sufriendo, anda por allá. Tardaba un año, más de un año en sus viajes. Y no les andaba pidiendo, sino ellos solitos, dice, solo ustedes participaron en dar. Y luego dice: pues aún en Tesalónica, o sea, estaba en otra iglesia, cuando la iglesia de Tesalónica tenía que proveerle para sus necesidades, porque para eso es la iglesia, para eso es el diezmo y la ofrenda, para suplir las necesidades de aquellos que andan predicando el Evangelio. Dice: pues aún en Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, o sea, les aclara, dice: no crean que les estoy diciendo esto para que me den más. No, no busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Busco fruto que abunde en su cuenta. ¿Cómo lo menciona Jesús? ¿De qué forma nos habla eso? Nos enseña eso Jesús. No hagan tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín los corrompe,
hagan tesoros allá en el cielo, donde ladrones no entran ni hurtan. Allá hagan tesoros. Y luego nos enseña, dice, y por un vaso de agua fría que le des a uno de mis siervos, no perderás tu recompensa. Así que nos está enseñando que por lo más mínimo, con lo más mínimo, cuando tú lo das de corazón, Dios te va a dar tu recompensa. Pero aquellos que teniendo y lo dan de mala gana, ¿qué dice? Cada uno ve como Dios le propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y óyeme, ¿cómo no vas a darle a Dios lo que a Dios le pertenece, sino aún más? Y lo digo por nosotros. Yo aprendí eso hace tiempo, y desde el día que empezamos a darlo todo, y no a darlo a un hombre allá en una iglesia, porque desgraciadamente la que no le duele una cosa le duele otra, porque todas están basadas a su propia religión. Pero aquellas iglesias independientes que no pertenecen a ningún concilio y todo, ahí vas a encontrar verdaderamente siervos de Dios, y que no te van a pedir, porque el siervo de Dios no pide. Y aún si pidiera, ¿qué dijo Jesús respecto a eso? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si viene el hermano hinojosa y me dice, hermano, tengo este problema, deme esto o présteme esto. Oye, si yo lo conozco, ¿cómo no lo voy a hacer? Pero en cambio viene uno todo greñudo, viene todo allá como borracho, drogado, a pedir. Oye, dice la Escritura que no des lo santo a los perros. ¿Cuánta y cuánta gente se pone allá? Tienen su negocio, son sus empresas, están con su letrero ahí en las entradas de los freeways. Y la gente pecadora piensa que porque va y les da una ofrenda, ya, con eso ya están ayudándose. No, estás condenándolo más. ¿Por qué? Porque en lugar de darle, le estás haciendo más grande su vicio, de que menos trabaje porque le va bien, y casi todos ellos son drogadictos. Son drogadictos, son personas que viven de la gente. Entonces, uno no tiene que ser sabio también en eso, porque lo santo no se les da a los perros. Y lo vemos Jesús cuando aquella mujer de Cananea, dice la Escritura que iba atrás de Jesús porque tenía una hija o hijo que estaba enfermo, estaba endemoniado o algo así. ¿Y qué le dijo? Señor, ten misericordia de mí. Y allí iba gritando. ¿Y qué dicen los apóstoles? Maestro, expúlsala, viene atrás de nosotros gritando. Y entonces ya cuando llega, ¿qué le dijo la mujer? Ten misericordia de mí. Y Jesús se voltea y le dice, mujer, no está permitido quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ahí la traducción le ponen perrillos para que no se oiga. Es igual, perrillo, perro, es lo mismo. ¿O no? Entonces, eso dijo Jesús, no está permitido quitar el pan a los hijos y dárselo a los perros. Porque cuando Dios te bendice, cuando tú eres un siervo de Dios, es santo lo que te da, porque es Dios. Y no vas a compartirlo a los perros cuando sabes que eso lo va a llevar a su perdición, para que compre drogas, para que sigan en las cosas del mundo. ¿Me entienden? Entonces sí es importante entender esto. Este fue el mensaje, hermanos, que Dios puso en mi corazón compartir. Es para mí el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas, tanto presentes como ustedes que están en las redes sociales. Que Dios los bendiga. Aquí terminamos esta predicación de Viviendo en los 5 Sentidos. Nos vemos la próxima. Adiós.